luz desde el santuario. Miren, hay varias cosas que vamos a estudiar hoy. Y esta es la manera en que lo vamos a hacer. Ustedes logran ver atrás mío, yo lo puedo ver desde acá, lo que vamos a desarrollar. Luz desde el santuario, pero alguno dirá, ¿y qué es el santuario? Yo he escuchado el santuario, ¿qué tiene que ver eso? ¿Conmigo o con la iglesia? Bien, vamos a ver. Número 1, el propósito del santuario. No lo vamos a profundizar, pero vamos a ver lo esencial como para esta lección. Número 2, vamos a ver lo que es el santuario y el tiempo del fin. Vamos a ver que hubo uno y hay actualmente dos santuarios. También vamos a ver a Jesús como ofrenda y sacerdote. A Jesús en el lugar santísimo. Vamos a ver que todo esto tiene que ver con algo que se llama el juicio ha llegado. Pero también vamos a ver que hay buenas noticias desde el lugar santísimo. Y al final hay un espacio para participaciones. Así que vamos a arrancar. Empecemos. Luz desde el santuario. Vamos a ver, ¿cuál es el propósito del santuario? En algún momento les voy a presentar una diapositiva en la cual ustedes van a ver una imagen y les voy a explicar un poco acerca de lo que es el santuario. Ok, el propósito del santuario es el siguiente, lo vamos a ver de forma rápida. Cuando tú lees Éxodo 25, 8, 9 y el verso 40, te das cuenta que el Señor dice así: y me harán un santuario para mí. ¿Para qué será que Dios quería un santuario? Dice, para que yo habite en medio de ustedes. Conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo, el diseño de los utensilios, todo lo vas a hacer como yo te lo mostré, tal cual es el modelo que Dios le mostró. ¿A quién? A Moisés. Primero, estamos indagando cuál es el propósito del santuario. Según lo que estamos viendo acá, Dios dice, es que yo quiero habitar en medio de ustedes. Pero hay otro texto en el que nos revela un poco más de ese propósito, el cual es Salmo 68 y el verso 24. Cuando tú ves ahí dice, mira, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. O sea, en otras palabras, en el santuario nosotros podemos ver los caminos de Dios, o sea, la forma en que Él trabaja para con nosotros. Dos propósitos, recuerden: uno, para que Dios habite en medio de nosotros; dos, para que Dios mostrar cómo Él trata con nosotros. Teniendo esto en cuenta, sigamos. Ok, vean cómo es que se miraban esos caminos de Dios en el santuario. Cuando tú lees Levítico 4, 27 al 31, tú puedes percibir lo siguiente. Hoy, cuando nosotros pecamos, lo que hacemos es pedir perdón al Señor. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración, en comunión con el Señor. En aquel entonces había otro método. El método era que si alguien había pecado, tenía que llegar en el santuario y presentar una cabrita, un cabro, una oveja, poner su mano sobre la cabeza de ese animal y confesar su pecado, y entonces ese animal era degollado. El sacerdote agarraba la sangre de ese animalito y lo llevaba al lugar del santuario, en el lugar santo, y asperjaba la sangre sobre los cuernos de uno de los artefactos que estaba ahí, y así, simbólicamente, esa persona recibía perdón. Miren, qué curioso. Imagínense que ahora nosotros, para tener que recibir perdón, hagamos eso. Pero en aquel entonces así se recibía el perdón. Toda persona que pecaba, solamente así era perdonado. Sigamos. Esto se ofrecía cada día. Cada día. No podía faltar esto. De lo contrario, no recibían perdón. Cuando tú lees Éxodo 29, 36, ahí dice lo que acabo de decir: cada día vas a ofrecer el becerro de sacrificio de expiación. Expiación significa perdón. Ahora, ¿cómo se hacía eso? En Números 28, 3 y 4 se da un poco más de detalle, en el que en la mañana se sacrificaba una oveja, un corderito, y en la tarde. Y eso tenía que ser de manera continua. No se tenía que parar el sacrificio por el pecado. Cuando alguien no tenía para llevar un cabrito, una vaquita, él se agarraba de ese sacrificio diario y decía: Señor, perdóname, y así recibía perdón. Ok, sucede que una vez al año sucedía algo muy especial, y es que en ese día, según nos leemos en Levítico 16, 29, 34, en ese día había un gran día de aflicción para todo el pueblo, porque era en el día en que Dios iba a perdonar
por decirlo así, completamente limpiar el pecado de todo el pueblo, todos los pecados que se hayan cometido durante un año. Y eso de ir a confesar, venía el sacerdote, mataba el corderito, agarraba la sangre, lo llevaba al lugar santo del santuario. Les voy a mostrar más luego en qué consistía el santuario. Y entonces eso era todos los días, todos los días, todos los días. Entonces ese lugar que se llamaba santuario, tabernáculo, estaba contaminado de tanto pecado. Una vez al año se tenía que purificar y se le llamaba el día de expiación, el día de gran perdón. Eso usted lo puede ver en Levítico 16, 29 al 34, perdón. Se hacía una vez al año. Ok, esto es algo con lo que podemos mostrar lo que era el tabernáculo o el santuario. Esto que ven aquí era donde se degollaba. Aquí se degollaba el corderito y el sacerdote tenía que entrar hasta aquí y asperjar la sangre. Esto se hacía todos los días del año, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Pero una vez al año el sacerdote entraba aquí. Esta sección del santuario se le llamaba el lugar santísimo. Una vez al año. Entonces, a eso es que se refería la diapositiva anterior. El sacerdote tenía que matar el corderito, entrar aquí todos los días, pero una vez al año entraba aquí para dar perdón de todo el pueblo y para simbólicamente purificar todo ese lugar que estaba contaminado del pecado. Bien, ahora, dijimos que vamos a ver también el santuario el tiempo del fin. La Iglesia Adventista tiene esta doctrina como uno de sus bases, podríamos decir que es el fundamento más sólido de nuestra iglesia, el santuario. ¿Por qué? Porque en él nosotros comprendemos, entre tantas cosas, que estamos en el tiempo del fin. ¿Y cómo es eso del tiempo del fin? Bueno, cuando tú lees, esto es algo que ya estudiamos en otras lecciones anteriores. Cuando tú lees Daniel capítulo 8, y el verso 11, 13 y 14, vemos que de repente se levanta un cuerno pequeño y empieza a hacer desastres. Dentro de los desastres que hace, y dice que lo que hizo fue que el santuario lo echó por tierra. En otras palabras, tomó el santuario y le quitó el significado de todo lo que hacía. A ver, ¿cuál era el propósito del santuario? 1, Dios habitar en medio de nosotros. 2, que Dios nos iba a mostrar cómo es que trata con el pecador. Sucede que este cuernito pequeño tomó todo el sacrificio del Señor, toda esa obra del Señor y lo echó por tierra. En otras palabras, no le dio valor, le quitó el valor. Y sucede que en esa visión donde Daniel está viendo y dice, ¿qué es esto? Le están quitando la obra del Señor y ahora ¿cómo vamos a recibir perdón? ¿Cómo es esto? Entonces que él preguntó, un ser preguntó, ¿hasta cuándo va a ser eso? Y dice que le dijo, esto va a ser hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. ¿Se acuerdan cada cuánto se purificaba el santuario? Una vez al año. Y aquí dice que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. En la profecía son 2300 años. ¿Cómo es eso? Bueno, Daniel quiso comprender, ¿y eso qué significa? ¿Pero por qué hasta 2300 años? ¿Qué está pasando aquí? Entonces viene Dios y le dice a Gabriel, ¿sabes qué? Mira, allá está mi hijo Daniel que quiere saber qué significa esto. Pero ve y dile a Daniel que esta profecía es para el tiempo del fin. Es allí cuando en 1844, exactamente el 22 de octubre de 1844, se cumplió esta profecía. Así lo comprendemos nosotros, así lo estudiamos y nuestro estudio es muy serio. Y es así, las profecías nos lo enseñan. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Todo el mundo empezó a predicar de que Cristo ya volvía. Y dentro de ese grupo, los más sobresalientes se le llamaban los mileritas. El problema es que los mileritas comprendieron que la purificación del santuario, vamos a irnos un poco más atrás, la purificación del santuario significaba que Jesús iba a venir a purificar la tierra, pero no fue así. Con el tiempo ellos comprendieron que en realidad lo que pasó era que Jesús no vino a esta tierra, sino que Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, pasó del lugar santo al lugar santísimo para el gran día de expiación. Ok,
Lo que acabo de hablar lo vamos a ver más luego, más adelante con textos bíblicos, pero quiero que ustedes puedan comprender lo siguiente. ¿Cómo es eso? Acabas de hablar que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, pero sí, ¿eso quiere decir que hay un santuario en el cielo? Sí, y la Biblia nos lo dice. Por ejemplo, cuando tú lees Hebreos capítulo 8, verso 1 al 2, dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cómo? Sí, hay un santuario en el cielo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo en Éxodo 25, 8, 9 y verso 40? Haz todo con base al modelo que te estoy dando. O sea, el modelo, el verdadero, ¿dónde está? En el cielo. Entonces, teniendo esto en cuenta, a través de las Escrituras comprendemos que Jesús es ese corderito que se sacrificaba cada día para recibir perdón. ¿Y cómo lo podemos corroborar? En Juan 1:29, cuando Juan el Bautista, viendo a Jesús venir, le dijo a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un judío comprendía ese lenguaje. Este es el que nos va a perdonar, el que nos va a limpiar de todo pecado. Sí, es Él. Y también leyendo Hebreos 7:25, tenemos una vez más claro de que Jesús es el quien intercede por nosotros allá en el cielo. ¿Qué hacía el sacerdote? Intercedía por el pecador. A ver, ¿qué hiciste tú? No, yo pequé. ¿Qué hiciste? No, robé. Ok, ¿qué hay que hacer? Pon tu mano en este cordero. ¿Qué? Confiesa tu pecado. Cordero muerto, sangre lleva. ¿Quién hacía esa obra? El sacerdote. En el cielo Jesús hace eso por nosotros. Ok. ¿Se acuerdan del lugar santísimo? Una vez al año. Ahora, Daniel 8:14 nos dice que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. En 1844 se cumplió esa profecía. Es ahí donde mencioné que lo que significa es que Jesús, desde que ascendió al cielo, Él estaba ministrando por nosotros en el lugar santo hasta, podríamos decir, el 21 de octubre de 1844. Pero el 22 de octubre de 1844 pasó al lugar santísimo. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Y eso qué significaba eso para nosotros hoy? Hay que recordar que cuando el día de expiación llegaba en el tiempo del Israel de antaño, todo el pueblo, todos estaban en una aflicción, estaban haciendo cuentas con el Señor para no ser hallados faltos. Entonces, si tenemos eso en cuenta, si hoy Jesús está en el lugar santísimo, y si después del lugar santísimo, cuando el sacerdote salía, decía: ok, estamos perdonados, quiere decir que Jesús, que está en el lugar santísimo y pronto a salir de él, cuando salga de ahí, nosotros tendremos que enfrentarnos con la segunda venida, si estamos vivos o si estamos muertos. Quiere decir eso que hoy nosotros debemos de estar haciendo cuentas con el Señor. Eso es lo que quiere decir. Pero bueno, recuerden, era un día de gran aflicción. ¿Y por qué era un día de gran aflicción? Porque era un día de juicio, un día en el que, ¿será que pedí perdón por todos mis pecados? ¿Será que hubo algo que no pedí perdón? Señor, se me escapó algo. Había un juicio, y en todo juicio hay leyes. Y ese juicio en el tiempo del fin ha sido anunciado por el mensaje de los 3 ángeles. Cuando tú lees Apocalipsis 14, 6 al 7, lo dice de esa manera. Dice: y vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estamos en una hora de juicio. ¿Sobre qué leyes nos estarán juzgando? Cuando tú lees y estudias el tema del santuario, te das cuenta, primero, en Apocalipsis 11, 19, Juan está viendo esta visión, terminando la visión de Apocalipsis 11, y ya en el 11, 19 dice que de repente se abrió los cielos y el templo de Dios se vio. Dice, y el arca de su pacto se veía en el templo. Dice que hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo, un grande granizo.
Ese vocabulario suena muy parecido. Para aquellos que sabemos, Éxodo 20, cuando Dios habla, dice que hay relámpagos, truenos y una voz potente. Pero no basta solo eso. Cuando tú lees Deuteronomio 10, 4 y 5, Moisés dice, él, refiriéndose a Dios, escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes. ¿Qué cosa? Los 10 mandamientos que Jehová había proclamado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, dice Moisés, y me las entregó Jehová. Entonces yo me volví, descendí del monte y puse las tablas, ¿en dónde dice? En el arca que había hecho. Y vean que dice el Apocalipsis 11:19. Dice que el arca de su pacto se vio, ¿dónde? ¿Y ese templo dónde está? ¿Qué está en ese arca? ¿Qué está dentro de esa arca? Los 10 mandamientos. ¿Sobre qué nos vamos a ser juzgados? ¿Sobre qué estamos en este gran día de expiación? ¿Sobre qué podremos salir perdonados o no? No quiero que me comprendan mal. Somos salvos únicamente por la gracia de Cristo Jesús. Efesios 2, 8 y 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, Santiago capítulo 2, versos 9 y 10. Vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos. O sea, en este día nosotros tenemos que estar a cuentas con el Señor, en todo momento estar a cuentas con Él, tratando de hacer su voluntad. Es cierto, como seres humanos vamos a caer, pero nos levantamos, pedimos perdón, y por eso es que hay buenas noticias desde el lugar santísimo. ¡Qué lindo! Es un día de juicio, un día en el que hay que estar haciendo cuentas con el Señor, pero Jesús, que está en el lugar santísimo, dice: tranquilo, hijo, tranquilo, tranquilo, yo soy tu sumo sacerdote, yo traspasé los cielos, yo estoy aquí, yo comprendo tus debilidades, acércate a mí y alcanza misericordia. Pero no solo eso. Cuando tú lees 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, dice así: hijitos míos, estas cosas les he escrito para que ustedes no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy Jesús es nuestro abogado, sinónimo de sumo sacerdote. Hoy nosotros tenemos que estar haciendo cuentas con el Señor, ya no trayendo un corderito. Él es el corderito. Cada vez que tú haces un mal ante Dios y pides perdón, tienes que tener en cuenta que Jesús presenta su sangre ante Dios y le dice: yo morí por él. Él merece el perdón porque me está pidiendo perdón a mí. Ok, esta frase sí la quiero leer literalmente. La intercesión de Cristo en beneficio de nosotros en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Te lo voy a decir en otras palabras más simples. Cristo murió por ti, gracias a Él eres salvo, sí. Pero si hoy no lo tienes como tu abogado, si hoy no lo tienes como tu sumo sacerdote, si hoy no te acercas a Él en oración pidiéndole perdón por tus faltas, puedes perderte. Cristo murió por nosotros, pero intercede por nosotros hoy para consumar nuestra salvación el día que tengamos que enfrentar el juicio, sea mientras Él viene y estamos vivos, o sea que hayamos descansado y hayamos sido encontrados perdonados. Queridos hermanos, esto es lo último y viene la sección de preguntas. También lo quiero leer literalmente. Hebreos capítulo 10, 19 y 22 dice así: así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Estamos en el tiempo del fin? Sí. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de acercarnos al Señor? Con confianza, con plena certidumbre, con corazón sincero, pero purificando nuestros corazones en la sangre de Cristo. Amado Padre Celestial, te agradecemos, oh Señor, porque en tu palabra podemos lograr conocerte más. Tal y como lo dice el salmista: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Rey en el santuario celestial. Gracias porque a través de
todas esas ceremonias tipificaban, Señor, que Cristo, nuestro perfecto sacrificio y ofrenda, iba a ser una vez entregado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero no terminaba ahí su obra, sino que ascendería al cielo y desde ahí, con su sangre, intercedería por nosotros. Gracias, oh Señor, porque nosotros, sin merecerlo, hoy podemos llamarnos hijos tuyos. Por favor, a todos aquellos que han comprendido este tema y lo que implica, y aquellos que han tomado esa decisión de decir: Señor, yo quiero hoy vivir en plena certidumbre de fe, purificando mi corazón, poniendo mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, oh Señor. Ayúdanos a todos, que por el poder de tu Espíritu Santo vivamos así. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.